Bienvenidos de nuevo, queridos navegantes, a un viaje a través de las profundidades del simbolismo, la historia y el misterio detrás del azame. En este recorrido exploraremos el origen y la antigüedad de esta herramienta ritualística, su papel en diversas culturas a lo largo de la historia y su evolución hasta los tiempos modernos. Desde las antiguas civilizaciones hasta el resurgimiento de la Wicca en el siglo XX, el azame ha sido testigo de innumerables rituales, ceremonias y prácticas espirituales. Acompáñanos en este fascinante viaje mientras desentrañamos los secretos de esta poderosa herramienta y descubrimos su profundo significado en la práctica mágica y espiritual. Bienvenidos a bordo y prepararos para sumergiros en el misterioso mundo del azame. ¡Dentro vídeo! El azame, una herramienta ritual con profundas raíces en las prácticas mágicas y espirituales, ha desempeñado un papel significativo en diversas culturas a lo largo de la historia, desde civilizaciones antiguas hasta culturas más contemporáneas. Los cuchillos ceremoniales han sido considerados objetos sagrados, vinculados estrechamente con la autoridad espiritual, la protección y la conexión con lo divino. En la antigüedad, diversas culturas como la Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Europa celta y nórdica empleaban cuchillos y dagas ceremoniales en sus rituales religiosos y prácticas espirituales. Estos objetos sagrados se usaban para honrar a los dioses, realizar ofrendas, rituales de embalsamiento y otros actos ceremoniales. Su presencia se extendió a diferentes civilizaciones, siendo símbolos de poder, autoridad, honor y conexión con lo divino. Su uso se llevaba a cabo con profundo respeto y reverencia, como elementos fundamentales que unían lo terrenal con lo divino en las prácticas religiosas, espirituales, mágicas y chamánicas. Durante la Edad Media, el azame siguió siendo una herramienta crucial en prácticas mágicas y religiosas, a pesar de la persecución de la brujería por la Iglesia. En Europa, donde la brujería era perseguida, el azame se utilizaba en rituales secretos de protección y sanación, simbolizando resistencia y conexión espiritual. A pesar del riesgo, se empleaba en ceremonias para fortalecer vínculos con lo divino y en prácticas mágicas para protegerse de la injusticia. Además, en otras tradiciones como la alquimia, se usaba para dirigir energía en rituales espirituales. Aunque la persecución alcanzó su apogeo en el siglo XVI y XVII, el azame perduró como símbolo de esperanza en tiempos difíciles. El resurgimiento del interés en la brujería y la magia en el siglo XX marcó un renacimiento de las antiguas tradiciones mágicas y espirituales, entre las cuales destaca la Wicca. Gerald Gardner, a quien se considera el padre de la Wicca moderna, desempeñó un papel crucial en la popularización y expansión de esta religión neopagana en la década de 1950. Gardner fusionó y adaptó una variedad de tradiciones mágicas, folclóricas y ocultistas para formar la Wicca tal como se conoce en la actualidad. El azame se convirtió en una herramienta ritual fundamental en la práctica wiccana, influenciado por las antiguas tradiciones de la brujería europea y la magia ceremonial. Gardner integró el azame en los rituales wiccanos, donde simboliza la voluntad del practicante y se emplea para canalizar la energía durante los rituales y hechizos. En la Wicca, el azame generalmente se asocia con el elemento del aire o del fuego, dependiendo de la tradición específica. Se utiliza para trazar círculos mágicos, realizar cortes energéticos y dirigir la energía durante los rituales y hechizos, así como para efectuar cortes simbólicos en la manifestación de la voluntad del practicante. Además de su función en la Wicca, el azame también se emplea en otras tradiciones neopaganas y en prácticas mágicas contemporáneas, como una herramienta ritual sagrada y poderosa.
El resurgimiento de la Wicca y el renovado interés en las tradiciones mágicas durante el siglo XX han contribuido al aumento de la popularidad y aceptación de la brujería y la magia en la sociedad moderna. En la actualidad, el Azame sigue siendo una herramienta esencial en la práctica de la Wicca y otras tradiciones mágicas, utilizándose con respeto y reverencia en rituales y ceremonias por practicantes de todo el mundo. El Azame está imbuido de un profundo simbolismo en la práctica mágica y espiritual, representando diversos aspectos significativos, tanto a nivel individual como cósmico. En la Wicca y otras tradiciones mágicas, el Azame encarna la voluntad y el poder del practicante. Se considera una extensión del cuerpo y la energía del mago o bruja, y su empleo en rituales y hechizos está cargado de intención y propósito. Asimismo, el Azame está estrechamente asociado con los elementos, especialmente el aire o el fuego, según la tradición específica. Al ser el aire el elemento de la mente y la voluntad, el Azame puede simbolizar la capacidad del practicante para manifestar su voluntad en el mundo material. Por otro lado, como el fuego representa la energía y la transformación, el Azame puede ser interpretado como una herramienta para dirigir y controlar dicha energía en los rituales. Además de su relación con los elementos, el Azame es considerado un símbolo de poder espiritual y protección. Se utiliza para trazar círculos mágicos, estableciendo fronteras entre lo mundano y lo sagrado, y para cortar enérgicamente, separando y enfocando la energía hacia un propósito específico. Durante los rituales, el Azame puede ser empleado para invocar y dirigir la energía de las fuerzas cósmicas y divinas, así como para establecer y mantener la conexión con lo divino y lo espiritual. Además de su función práctica, el Azame posee un significado simbólico más profundo en la práctica mágica y espiritual. Representa el poder del individuo para transformar su realidad y manifestar sus deseos a través de la voluntad y la intención. Es una herramienta de empoderamiento y autoafirmación que recuerda al practicante su capacidad para influir en su vida y entorno mediante la práctica mágica y la conexión con lo divino. En cuanto al material y el diseño de los Azames, se elaboran con diversos materiales como metales, acero inoxidable, plata, hierro, bronce, madera, hueso, cuerno y piedra. Cada uno con su propio simbolismo y propiedades energéticas. Los diseños varían desde simples hasta elaborados, con grabados y símbolos mágicos. Algunos incluyen adornos en el mango, como cuero o metal. Algunas personas los crean personalmente para reflejar su conexión espiritual, mientras que otros heredan o adquieren los ya consagrados. En conclusión, el Azame es una herramienta ritualística profundamente arraigada en las prácticas mágicas y espirituales de diversas culturas a lo largo de la historia, desde su origen en las antiguas civilizaciones hasta su papel en el resurgimiento de la Wicca y el renacimiento de las tradiciones mágicas en el siglo XX. El Azame ha sido utilizado como un símbolo de poder, voluntad y conexión con lo divino y lo espiritual. A lo largo de los siglos, el Azame ha evolucionado en su forma, diseño y significado, reflejando las creencias y prácticas de aquellos que lo utilizan. Desde trazar círculos mágicos hasta cortar energéticamente, invocar y dirigir energía, el Azame desempeña un papel central en rituales y ceremonias de la práctica mágica y espiritual. Es un recordatorio de la profundidad de la conexión entre lo mundano y lo divino, así como una herramienta para manifestar la voluntad y la intención del practicante en el mundo material. En manos adecuadas y con el debido respeto, el Azame continúa siendo una herramienta sagrada y poderosa para aquellos que buscan explorar dimensiones espirituales y mágicas de la existencia. Ha sido un verdadero placer explorar juntos los misterios y la magia del Azame. Esperamos que este viaje haya sido tan enriquecedor y emocionante para ustedes como lo fue para nosotros. Que estas enseñanzas antiguas y sagradas sigan iluminando vuestro camino en vuestros propios viajes mágicos y espirituales. Recuerden dejar su like, suscribirse y darle a la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos viajes. Sus comentarios y apoyo son nuestra mayor motivación para seguir compartiendo conocimientos y experiencias. Hasta la próxima aventura, queridos navegantes. Nos vemos en el próximo vídeo.